Eh, y listo, chicos. Entonces vamos a ver un sistema que va a afectar a todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, en pocas palabras, muchachos, el único sistema que afecta todas las células de nuestro cuerpo es el sistema endocrínico. El sistema endocrínico está formado por unas glándulas que su función es la producción de hormonas. Estas hormonas son mensajeros químicos que van por todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Por todo el torrente sanguíneo, donde van a darle información e instrucciones a las células para que realicen una función. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un niño necesita que sus células del sistema óseo crezcan rápidamente. El sistema endocrínico es el encargado de decirle a las células, oiga, necesito que se dividan rápidamente porque vamos a empezar el estirón. ¿Listo? Esto indica que este sistema endocrínico va a influir en todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Un ejemplo de esto es para determinar si una mujer está embarazada o no. La prueba de embarazo utiliza, llamémoslo así, una hormona, que la vamos a ver muchísimo más adelante, una hormona para identificar si una mujer está embarazada o no. Esta hormona solo se produce cuando una mujer está embarazada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendríamos como una especie de ejemplo para que pues, ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces recordemos, sistema endocrínico está formado por glándulas, estas son las encargadas de fabricar hormonas que a su vez van a dar información e instrucciones a todas las células, órganos y funciones del cuerpo, es decir, va a alterarlo todo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿te puedo pasar la diapositiva, chicos? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, Listo, perfecto. Listo. Bueno, listo. Vamos a continuar. Bueno, resulta y pasa que aquí tenemos unas glándulas, ¿sí? Que son unas principales, no son todas, son principales del sistema endocrínico. Cada una de estas glándulas las vamos a ver un poquito más adelante para que pues usted eh, tenga literalmente una idea de cómo funcionan cada una de sus glándulas y darse cuenta de, pues, del trabajo que realiza. Bueno, ahorita, más adelante vamos a explicar este dibujo. Bueno, eso te pasa que nuestro querido sistema endocrínico está ubicado cerca del hipotálamo, ¿listo? Es decir, cerca del cerebro. En el cerebro resulta y pasa que va a controlar, ¿sí? Una glándula que la conocemos como la glándula maestra. ¿Quién es la glándula maestra? La hipófisis. La hipófisis es la encargada de estimular o eliminar secreciones de otras glándulas. En teoría, entonces la hipófisis es la que controla a todas las otras glándulas para ordenar o estimular algún tipo de hormona que necesite el cuerpo. ¿Esto qué significa? Que si usted está, bueno, los niños sobre todo, están en crecimiento, va a estimular las células, bueno, ahorita lo vamos a ver, las células, por ejemplo, del sistema óseo, para que éstas comiencen a absorber más nutrientes y cuando absorban más nutrientes van a replicarse o a multiplicarse o a reproducirse, si lo quiere ver de esa forma, para generar nuevos huesos. Entonces, en el hipotálamo encontramos la hipófisis. ¿Quién es la hipófisis? La glándula maestra, que se encarga de estimular o eliminar secreciones de otras glándulas. Es decir, ella es la que dice, vamos a limpiar, vamos a construir, vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Listo, entonces, la hipófisis está ubicada pues en la base del cerebro, ¿sí? Justo debajo del hipotálamo, como les estaba diciendo. Además de eso, es del tamaño de una arveja, es decir, una glándula maestra como estas es muy pequeña, pero muy eficiente a la hora de hacer su trabajo. Entonces, bueno, esta va a influir, como ya le había dicho, en la producción y secreciones de hormonas de la hipotálamo
hipofisarias. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Esto significa que esta hormona lo que va a hacer es literalmente decirle a las otras, oiga, necesito que produzca. Por ejemplo, cuando hay una infección en el cuerpo, lo que hace la hipófisis cuando detecta esto es ir al timo, que el timo es un centro donde se va a generar glóbulos blancos y le dice, oiga, necesito que comience a secretar sustancias para que la producción de glóbulos blancos se acelere. Entonces, si usted se da cuenta, el sistema endocrínico tiene que ver con todas las funciones de nuestro cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, también es la encargada de decirle al cuerpo, oiga, necesitamos aumentar la temperatura, disminuir la temperatura, necesitamos comenzar el aumento de producción de insulina, bueno, y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos acá. Listo. Bueno, ¿claros hasta ahí? ¿Qué es lo que hace la hipófisis? Ah, Sí, señor. sí, listo, perfecto. ¿Qué más funciones cumple? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces recuerden, hipófisis encarga de dirigir todo, sin importar Profe, qué fuese. Señor, no sé qué pasa hoy, pero es que a veces usted va hablando adelante y la palabra, el audio se escucha atrás. ah, Entonces eso puede hay ser por el, como distorsión sí, señor, en eso el audio. podría ser por el internet, puede ser por eso, o espérenme, ahí ya arreglamos un poco el problema, muchachos. Sí, ya mejoró un poquito. Ah, listo, entonces sí, ya entendí. Bueno, listo, perfecto. Bueno, puede ser por el internet, eso puede pasar. Bueno. Miren lo importante que es la hipófisis. La hipófisis va a estar en literalmente desde nuestro nacimiento. Entonces, bueno, la hipófisis entonces está dividida en dos partes, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior regula la actividad de la glándula tiroidea y las glándulas suprarrenales y las glándulas productoras. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que la hipófisis va a estar dividida en dos secciones grandes. La primera va a controlar entonces, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Recuerden que sobre todo en los niños y pues su desarrollo como tal, y que esta glándula les va a decir literalmente hasta dónde va su crecimiento, en pocas palabras. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta glándula es la que le dice, oiga, necesitamos comenzar el almacenamiento, ¿sí?, de nutrientes y minerales para el desarrollo de los huesos, ¿listo? Y los tejidos del cuerpo. También la hipófisis tiene que ver con la prolactina. ¿Esto qué es? Esto es una hormona que le va a permitir activar en las mamas, ¿sí?, en los senos, la producción de leche en las mujeres, ¿vale? Entonces, tiene que ver también con lo del embarazo. También va a producir lo que conocemos como tirotropina, que la tirotropina es la que estimula la glándula tiroidea para la producción de hormonas tiroides. Me imagino que han escuchado un poco de la tiroides. Ya vamos a hablar de qué función cumple la tiroides en los niños, en los adultos y cómo nos afecta a nosotros este tipo pues, de glándula. La corticotropina, sí, que estimula las glándulas suprarrenales, que es la producción de unas hormonas. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta, la hipófisis es una glándula muy importante de nuestro sistema. Sin ella no va a haber la producción ni se va a estimular a otras hormonas para el crecimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas de nuestras glándulas, sobre todo vamos a hablar de la glándula tiroidea, paratiroidea, las glándulas suprarrenales y las glándulas reproductoras. Entiéndase como glándulas reproductoras, óvulos, espermatozoides, bueno, y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver. Listo. Glándula tiroidea y paratiroidea. ¿Alguien ha escuchado sobre la glándula tiroidea? ¿Alguien sabe más o menos para qué sirve?
¿Qué hace? ¿No? Profe, yo que sepa, perdón, Sí, señor, sí, son cuénteme. como para lo de sangrado, ¿no? Para lo de la sangre y eso. Mm, más o menos. Listo, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, sí, ha escuchado que hay personas que sufren de la tiroides, tiene que ver con esta glándula y la producción de tiroxina y trillodotironina. Perdón, que no puedo con la palabra. Bueno, primero que todo, dése cuenta de que esta glándula bueno, tiene forma de moño o mariposa. Se encuentra en la parte inferior del cuello. ¿Listo? Más o menos para que se haga una idea de más o menos dónde se encuentra. Y pues las hormonas que producen son la tiroxina y trillodotironina. ¿Listo? Estas, y es donde viene la parte más importante, se van a encargar literalmente de cómo, cuándo y a qué horas, si lo quiere ver de esa forma, o la velocidad de cómo se van a quemar los alimentos o cómo se va a producir la energía. Es decir, en pocas palabras, la glándula tiroidea es la encargada literalmente de decirle a su cuerpo, oiga, necesito quemar energía, comencemos a literalmente a quemar todo lo que haya a la mano. ¿Qué significa esto? Entonces, ella es la que se va a encargar, sí, literalmente de que el aumento del peso a cierta edad. Si usted se ha dado cuenta, hay personas que llegan a cierta edad y comienzan a aumentar demasiado de peso. Esto se debe a que la glándula tiroidea comienza a fallar, entre comillas, o tiene un mal funcionamiento para la producción pues de sus hormonas. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que sin estas hormonas pues la velocidad del cuerpo a la hora para alimentarse y producir energía es muy lenta. Entonces, como es muy lenta, ahí es donde comienza lo que podríamos decir el aumento excesivo de peso. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. La glándula tiroidea se encarga de eso, ¿listo? De ese quemón, si lo quiere ver de esa forma. La glándula paratiroidea se va a encargar de la contraparte. ¿Eso qué significa? Pues ella es la que le dice a las células, oiga, vamos a almacenar comida, vamos a estar, no vamos a quemar tan rápido, vamos a estarnos preparando para cuando haya hambruna, bueno, de todo lo demás. Entonces, esta glándula lo que hace es, llamémoslo así, estar como regulando la tiroidea, la glándula tiroidea y la glándula paratiroidea. ¿Esto qué significa? Que ambas glándulas trabajan al mismo tiempo. ¿Listo? Al mismo tiempo. En pocas palabras, una le dice queme rápido la comida o la otra le dice almacenemos comida porque no es tiempo de quemarla. Borra todo eso y deje que ¿Listo? lave los Entonces, platos. como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno. Resulta y pasa que eso pasa en los adultos. Ojo, las glándulas, a partir de ir creciendo, van a ir cambiando un poco sus funciones. Mientras que para los niños es demasiado importante, parece redundante, pero así lo es, en el crecimiento. Es decir, la hormona tiroidea es la que le va a hacer, es la clave del estirón de los niños. Se tiene en cuenta que para que haya un estirón, es decir, para que los niños crezcan, tiene que haber un crecimiento óseo. También tiene que ver la glándula tiroidea con todo el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Además, esta glándula se va a encargar, ¿sí? Bueno, eso hace pues la hormona tiroidea en los niños. Ahora miremos qué hace la glándula paratiroidea. Esta va a regular el calcio en la sangre, ¿sí? ¿Por qué se regula el calcio? Porque resulta y pasa que para el crecimiento de los huesos se necesita calcio. Entonces lo que ella hace es regular los niveles de calcio. Si hay muchos, pues lo que hace es tratar de almacenar lo que más pueda. Si hay pocos, lo que va a hacer es que tratará de hacer que el cuerpo consiga calcio como sea. Entonces, ella es la que se encarga de mantener ese como equilibrio entre
guardar, almacenar y luego liberar. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? No, señor. Listo, No, señor. vamos a continuar. Bueno, tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, sí, son dos, primero que todo. Tienen forma triangular, están encima de cada uno de los riñones. Recuerden más o menos las ubicaciones, porque así usted puede tener idea más o menos de cómo va a funcionar todo este tipo de, todo este tipo de glándulas en el cuerpo. Entonces, cada una de ellas tiene una función, ¿sí? Para la producción de corticosteroides que influyen y regulan el equilibrio entre el agua y la sal del cuerpo. Tienen que ver también con la respuesta al estrés, ¿listo? El metabolismo y el sistema inmunitario y el desarrollo y las funciones sexuales. En pocas palabras, las glándulas suprarrenales. Primera función, sal y agua. Si usted alguna vez ha sentido demasiada sed y no se explica por qué, es porque tiene un desequilibrio entre la sal que está consumiendo y la cantidad de agua que hay en su cuerpo, ¿sí? Entonces necesitamos balancear esa parte. Las glándulas suprarrenales también se van a encargar de la respuesta al estrés. Hay personas que reaccionan al estrés, por ejemplo, durmiendo todo el día. Hay otras personas que reaccionan al estrés, por ejemplo, no sé, deprimiéndose y todo este tipo de cosas. Dependerá de literalmente, de las glándulas suprarrenales, cómo va a ser este estrés reflejado en su cuerpo. Eso es a lo que me refiero, reflejado en su cuerpo. Señor, ¿quién es el que tiene una pregunta? Sí, profe, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que cuando sentimos sed, sin explicarnos por qué, por lo menos estamos en un clima frío y yo sufro de eso. Y no sé si será porque yo soy un poquito eh, pesado, digámoslo así, gordito. Sí. Eh, Entonces me bueno, produjo curiosidad eso. listo. Bueno, en este caso puede ser que dos cuestiones. Usted antes vivía en otra ciudad de tierra caliente, supongamos, si llega a ser el caso, en esas ciudades de tierra caliente se acostumbra a tomar mucha agua, debido pues a la pérdida del agua dentro del cuerpo. Puede ser eso, porque pues, el cuerpo se resiente de ese cambio, o puede ser la cantidad de sal que usted está comiendo en sus alimentos. ¿Sí? Porque si a uno le da mucha sed y no se explica a uno el por qué, puede ser que las hamburguesas, las pizzas, bueno, yo qué sé, toda esa comida que llamamos entre comillas chatarra, puede hacer que su cuerpo se sobrecargue de sal. Y es algo que el cuerpo necesita liberar. ¿Y cómo se libera la sal? Pues necesita agua para ir, llamémoslo así, entre comillas, nuevamente, limpiarlo con agua. ¿Listo? Entonces, más o menos podría ser eso, ¿sí? Como para que se vaya a dar cuenta, vaya reflexionando sobre eso, la importancia de tomar agua, ¿sí? Recuerde que su cuerpo necesita cierta cantidad de agua, pues dele la necesidad de agua que necesita. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias. listo, vale. Entonces, recuerden, la respuesta al estrés es la que se refleja en su cuerpo. Tenga cuidado con el estrés. Se ha demostrado que el estrés disminuye, y ojo con esto, el sistema inmunitario del cuerpo. Entonces, si usted está estresado por X o Y motivo, su cuerpo se resiente y su sistema inmunitario va bajando. ¿Listo? Y también las glándulas suprarrenales tienen que ver con el desarrollo sexual. Entonces, esto tiene que ver con, por ejemplo, eh, la glándula suprarrenal va a hacer que las gónadas en los hombres bajen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tiene que ver con la primera menstruación, solo con la primera, ya con la segunda y demás se activan las otras glándulas suprarrenales, ya él ya no tiene nada que ver con tanto con eso, pero sí tiene que ver con la primera menstruación y todo lo demás. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Ah, y el metabolismo. ¿Qué el metabolismo qué es? Pues, ¿cómo yo consumo los alimentos?
lo mismo que harían las glándulas tiroidea y paratiroidea, tiene que ver con eso. El metabolismo es eso. Cuándo, cómo y en dónde tengo que consumir alimentos para convertirlos en energía. Entonces, téngalo en cuenta. Entonces, bueno. Listo. Bueno, aquí tenemos que la parte interna de la glándula, ¿sí?, suprarrenal va a producir a lo que llamamos catecolaminas, como la epinefrina. No sé si alguien ha escuchado de epinefrina, ¿no? Bueno, la epinefrina o adrenalina, ¿sí? Si usted alguna vez ha visto en algunos videojuegos o en ese tipo de cosas, que en algunos videojuegos se aplican adrenalina para que el matacho, por así decirlo, o muñeco, como le quiera decir, se mueva un poco más rápido, pues la epinefrina o adrenalina es la encargada de aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Ojo, esta glándula se produce naturalmente en el cuerpo con una situación de estrés extremo. Por ejemplo, cuando a usted lo asustan, si usted se ha dado cuenta cuando hay un susto eh, o hay una situación de peligro, la reacción que se tenga en ese momento se va a deber a la epinefrina o a la adrenalina. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, dos situaciones que pueden ocurrir cuando usted está en una situación de alto riesgo y es quedarse a pelear o correr. Si se va a quedar a pelear, pues el cuerpo prepara todos sus músculos y todo su sistema arterial para el ataque. Y si es para correr, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, esto significa que, En los deportes extremos. por ejemplo, deportes extremos, ustedes se han dado cuenta que algunas personas son adictas a los deportes extremos. ¿Esto a qué se debe? A que su cuerpo está produciendo adrenalina y la adrenalina pues les produce placer, llamémoslo así, y como les va a producir placer, ellos se vuelven adictos a la adrenalina y necesitan cosas más arriesgadas para que sus niveles de adrenalina estén al máximo. ¿Listo? Entonces, esta es una de las grandes funciones que tienen pues las glándulas suprarrenales. Vamos a ver dos glándulas que son las glándulas pineal y las gónadas. Tengan en cuenta que las gónadas, estamos hablando de la parte sexual, tanto de hombres como mujeres. ¿Listo? Aquí ya vamos a diferenciar un poco entre estas gónadas para hombres y para mujeres. ¿Listo? Y vamos a hablar un poco de la glándula pineal. La glándula pineal es la encargada ¿de qué? De secretar una hormona que se llama melatonina. ¿Listo? Melatonina. Esta hormona llamada melatonina es la encargada y es muy importante de la regulación del sueño. Es decir, esta hormona es la que literalmente regula todas las funciones del sueño. ¿Para qué las células duermen? Recuerde que nosotros dormimos como célula que somos para ir renovando y ir descansando. Entonces, lo que hace la glándula pineal es descansar todo el cuerpo, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces es muy importante esta glándula tanto en los niños como en los adultos. Recordemos que pues en teoría los niños deben dormir 10 horas, los adultos 8. Como para que lo tenga en cuenta, si no está durmiendo sus 8 horas, pues sería lo ideal que durmiera las 8 horas, que es lo que se necesita para la recuperación de su cuerpo. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a hablar un poco de las gónadas. ¿Qué es una gónada? Características de una gónada y para qué sirve. Bueno, primero que todo, vamos a decir que las gónadas son las principales hormonas sexuales. Estas hormonas, dependerá si estamos hablando de hombres o mujeres, se encontrarán en un lugar en especial. Vamos a empezar por la de los hombres. Entonces, primero que todo, esta se encuentra en los hombres en el escroto. ¿Sí? Estas gónadas masculinas o también llamados testículos segregan hormonas llamadas andrógenos. ¿Listo? Andrógenos. Estos andrógenos son los que les van a dar la característica masculina completamente al hombre. Entonces, en pocas palabras, para que usted tenga las características de hombre necesita una cantidad de andrógenos.
Los andrógenos son hormonas masculinas. Una de ellas es, por ejemplo, la testosterona. ¿Listo? La testosterona es una hormona producida por el hombre. ¿Listo? ¿Esta dónde se produce? Pues en los testículos, ténganlo en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer estas hormonas? Estas hormonas están literalmente asociadas al desarrollo sexual. Entonces, desarrollo sexual. Eh, Esto incluye, por ejemplo, el agrandamiento del pene, el estirón en la pubertad, vello facial y púbico por todo, pues, valga la redundancia, por todo el cuerpo. Por ejemplo, bueno, sí, agravamiento de la voz. Bueno, aumento de la fuerza, aumento de los músculos, bueno, todo lo que tenga que ver en esto. Además, la testosterona, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, trabaja junto a la hipófisis para la producción de semen en los testículos. ¿Listo? En los testículos. ¿Vale? Váyase dando cuenta de cómo las diferencias en una hormona pueden hacer tanta variación en un cuerpo. ¿Listo? Des en cuenta cómo se puede hacer tanta variación en un cuerpo. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no se entienden? Claro, todo. No, no, señor, perfecto, está Claro, como claro. la agua, Todo claro, como profe. Listo, perfecto. Listo. Vale, vale, entonces, bueno. ¿Listo? Vale, perfecto. Listo. Bueno, vamos acá. Entonces, características masculinas dado por las hormonas llamadas andrógenos. Esta, la más importante, es la testosterona. En conclusión, todas las características masculinas, incluyendo el aumento de fuerza, aumento del crecimiento muscular, vello facial y púbico, características sexuales masculinas y demás. Listo, vamos a hablar de las glándulas que corresponden a las gónadas femeninas. Las gónadas femeninas, o también llamados ovarios, se encuentran en la pelvis. ¿Listo? Aquí es donde viene lo más interesante. Van a producir óvulos, ¿sí? Van a producir óvulos y van a encargarse, y las hormonas más importantes son el estrógeno y la progesterona. Son dos tipos diferentes de hormonas que van a actuar dependiendo van a actuar. Entonces vamos a empezar por el estrógeno. Entonces, el estrógeno va a participar en todo el desarrollo de las características femeninas. Esto, por ejemplo, como el crecimiento de las mamas, acumulación de grasa corporal en las caderas, músculos y pues el estirón en la pubertad. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Y el estrógeno eh, va a tener como, como funciones en el embarazo y la regulación del ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces cada una de ellas va a estar como muy ligada a lo que va a ser el embarazo y la regulación del ciclo menstrual. Listo. Bueno. Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe, No, todo señor. claro. Listo. Sí, señor, cuénteme. O señorita, no sé. Profe, ¿cuántos óvulos hace una mujer en toda la vida de ellas? Uy, bueno, aquí hay un pequeño, dependerá del tipo de mujer, dependerá de la edad, dependerá de muchas circunstancias. Se cree que son como 1.300, más o menos un cálculo así, suponiendo, es un cálculo literalmente, suponiendo que su primera menstruación le llegue más o menos a los 14 años, 15, y suponiendo que le llegues, que sea regular, claro está, porque eso es otro factor que también tienen que tener en cuenta, chicos, que sea regular. Y además que la menopausia a ella le empiece a los 40 años, algunas mujeres les empieza antes, otras después, más o menos podríamos decir que son 1.300 óvulos máximo,
como para que lo tengan en cuenta, más o menos ahí un cálculo rápido, y digamos que todo fuera perfecto, algo que no va a pasar, obviamente, y teniendo en cuenta que no se embaraza, porque si se embaraza, pues son 9 meses sin la producción de estos óvulos, entonces como para que lo tenga en cuenta, más o menos es eso, ¿sí? ¿Quién más tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, sí. Yo, Profe, profe. su merced dijo que eso era también por la estatura, ¿no? No necesariamente, eso depende de lo genético. Por ejemplo, si usted quiere saber más o menos a qué edad como mujer va a empezar su menopausia, pregúntele a su abuela, o si su mamá ya pasó por ello, pregúntele a su mamá. Así usted ya podría tener una idea de qué edad aproximadamente va a tener lo que es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Chicas, y para que quede claro, la menopausia es que ustedes van a comenzar a dejar de producir estrógeno y progesterona. Fin. Su producción de progesterona y estrógenos va a bajar, va a comenzar a ir bajando, 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 hasta que prácticamente ya no van a producir casi nada. Por eso es que les da ese cambio tan extremo, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿qué otra duda, qué otra pregunta tienen? Sigan haciendo preguntas, no hay lío. Yo, profe, una pregunta. Dime. ¿Qué significa que una mujer no pueda menstruar y si menstrua es como cada año o algo así? O sea, no es seguido, lo Bueno, normal. lo que pasa es que tengamos en cuenta que pues cada cuerpo, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, es que cada cuerpo es prácticamente único, ¿sí? En ese sentido. Resulta que pasa que cuando la producción de estrógenos y progesterona no cumple cierta cantidad, porque eso tiene que tener cierta cantidad de progesterona y estrógenos para que ocurra todo lo que es la producción de un óvulo y para que ocurra todo lo que llamamos el sangrado y todo lo demás, entonces cuando no se cumple eso, no hay menstruación. ¿Y qué pasa? Pues que literalmente va a tener que esperar más tiempo para que ocurra. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que su menstruación es cada 2 meses, cada 3 meses, por ejemplo. ¿Y esto a qué se debe? A que sus niveles de estrógeno y progesterona son muy pocos. Entonces, por eso es que no aumenta, por así decirlo, no hay un aumento de estas hormonas y como no hay aumento de estas hormonas, pues no hay ese tipo de cosas. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Les interesa saber un poco Profe, una más, pregunta. Profe, señor? Era sobre una consulta. ¿Qué tan cierto es eso de que la liberación de esperma en el hombre puede afectar el cerebro o el desarrollo psicomotriz a largo tiempo? Pues esos ya son estudios pues más bien psicológicos y se tiene en cuenta de que, ¿qué es la masturbación en pocas palabras? La masturbación en pocas palabras es que usted literalmente, y perdón por la expresión que voy a utilizar, se autodrogue, ¿sí? Y genere serotonina o la hormona de la felicidad, si lo quiere ver de esa forma. Entonces, lo que va a hacer es que va a haber un desgaste si usted lo hace muy seguido, ¿sí? Porque recuerde una cosa, como como esa serotonina es, llamémoslo así, producida cada vez que usted se masturba, cada vez. Entonces usted es como una especie como de adicto. O sea que literalmente usted esa felicidad momentánea ya no le va a durar lo que antes le duraba. Entonces necesita más y más y más. Entonces se cree, porque todavía está en estudios, se cree que el exceso de masturbación, tanto hombres para mujeres, tiene que ver un poco con la motricidad y con las capacidades físicas que puede tener una persona. ¿Listo? Está todavía en estudio porque pues una cosa es la parte psicológica y otra parte es la biológica. Están muy relacionadas, sí, pero van como en ese, llamémoslo así, en ese estado. Entonces, pues se recomienda que, pues sí, la masturbación es buena para conocer y mirar su propio cuerpo, porque es verdad, pero también se debe tener en cuenta que debería ser aplicada máximo 2, 3 o 4 veces por semana máximo, ¿sí? Como para no estar
de esta forma. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, nos queda un minuto. Una pregunta más y si quieren la próxima clase, continuamos con las preguntas, no hay lío. Profe, ¿por qué mujeres que no fuman cuando están embarazadas? Bueno, eso se debe a las hormonas, en este caso, pues la cantidad de hormonas y todo lo demás hacen que ellas, su deseo sexual aumente a niveles altísimos, demasiado. O sea, es una cosa impresionante porque muchas veces se les duplica, triplica o hasta cuadruplica el deseo sexual. ¿Y esto a qué se debe? A la producción excesiva de estrógenos y progesterona que tienen. Entonces, por eso es que aumenta su necesidad de tener coito todo el tiempo. La última pregunta, rápido, compañero. ¿No? Bueno, listo, chicos. Entonces, nos vemos en la próxima clase con sus preguntas, porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias, profe. Si les interesa conocer un poco más sobre esto, entonces vamos a ampliar un poco más sobre el sistema reproductor masculino y femenino. Entonces, para la próxima clase, ¿vale? Chao a todos, que me les vaya muy bien, que tengan un buen día. Chao, chicos. Lo mismo, profe. Hasta luego, profe.